Hola, hola, hola. Esto es el podcast de la Academia de Trabajo Social, capítulo 80. Soy Víctor Nieto, de victornieto.es, trabajador social y comunicador. Y antes de ir con la entrevista de hoy, una entrevista muy mágica, tengo algo que contarte. Seguramente que querrás formarte y no sabes en qué plataforma hacerlo. Hay tantas en internet que a veces no sabemos dónde encontrar ese curso que estábamos esperando. Pues bien, puedes entrar en www.academiatrabajosocial.com y encontrar más de 100 cursos focalizados y especializados para profesionales del trabajo social. Cursos homologados, y al ser online podrás aprender a tu ritmo, desde donde tú quieras. Así que no te lo pienses más y no pierdas tiempo en internet, porque profesionales del trabajo social han creado los mejores cursos para ti en www.academiatrabajosocial.com. Bienvenida y bienvenido a este podcast, ya sabéis, un podcast que da a conocer la profesión y a sus profesionales en todos los ámbitos. Hoy vamos a hablar con una compañera que ha emprendido también y que además siempre hace todo su hilo conductor dentro de un mundo que a mí me fascina, que es el mundo de la magia, pero eso va a ser enseguida. Antes, ya sabes que si estás escuchando este podcast desde Spotify, Podimo, Evox, Apple Podcast, YouTube, desde donde sea, no olvides compartir el contenido porque es una manera de dar a conocer la profesión, de que la gente pueda conocer lo que hacemos en tantos y tantos ámbitos donde podemos desarrollarnos profesionalmente. Y si además de compartirlo, pues también te animas a dar like o poner unas estrellas, el podcast seguirá creciendo y también con ello crecerá la profesión. Y dicho esto, ahora sí, toca dar la bienvenida a María Riega, compadre. ¿Qué tal estás, María? Buenos días, muy bien. Encantada de estar por aquí. Bueno, vamos a conocer un poco lo que haces, vamos a hablar por qué utilizas este hilo conductor de la magia, de Hogwarts, para los que además nos encanta toda la saga, ¿no? Por así decirlo. A mí Ujú. me parece increíble lo que haces, pero lo primero, preséntate, ¿quién eres? A ver, puedo presentarme de muchas maneras diferentes. Y a pesar de estar en un podcast dedicado al trabajo social, voy a presentarme como a mí me gusta presentarme. Por un lado, soy madre. Soy madre de una joven de 22 años y de un adolescente de 17 que me han enseñado muchísimas cosas acerca de lo que es acompañar a adolescentes y de lo que es acompañar y de lo que es la crianza en general, que ese ha sido un gran plus en mi vida, además de todo lo que he estudiado. Por otro lado, soy una filapuntas. Una filapuntas es ese símbolo que permite sacar la mina de los lápices que te dejan acompañarte. Te permite acompañar a personas a que descubran pues los superpoderes que llevan dentro de ese lapicero para que ellos puedan escribir su propia historia. Y realmente al final eso también es la magia, que es lo que nos permite descubrir los superpoderes que llevamos dentro y transformar el mundo que nos rodea. Como trabajadora social soy un agente de cambio, nos lo dicen desde primero de carrera y yo me lo creí. Así que me he dedicado toda la vida a tratar de cambiar el mundo que nos rodea, siendo consciente de que el cambio solo viene por uno mismo y, y por tanto yo he desarrollado mi propio cambio a nivel personal y lo que hago es acompañar a otros al cambio que ellos desean dar, pues dándoles herramientas, acompañándoles en momentos vitales de su vida, como puede ser una separación o un divorcio, como puede ser la etapa de crianza o como puede ser las necesidades asociadas a una adopción o un acogimiento. Y en eso es en lo que me he especializado, ¿no? En infancia y familia, por hablarlo así en términos generales. Que no es poco, Eh, que no es poco. bueno, no es poco. Puedo seguir, ¿eh? Puedo seguir. He sido profesora de muchas materias, pero en los últimos años incluso en la Facultad de Comercio, Turismo y Marketing y Ciencias Sociales, perdón, de la Facultad de
donde se da trabajo social aquí en Asturias, ¿no? Y para el alumnado yo era esa profe diferente que lo mismo un día lleva unas cartas con valores que unos Playmobil, que jugamos a Dixit y descubrimos otras maneras de hacer trabajo social, porque se lo digo el primer día que pasé por allí, ¿no? En las distintas clases. O sea, trabajadores sociales mediocres sobran. No necesitamos ese tipo de trabajadores sociales, así que vamos a cambiar el mundo y vamos a cambiarlo bien. Ahora Es que puedo ser hablaremos. muchas cosas. Sí, sí, no, no. Yo siempre lo digo, que al final el mejor recurso de una trabajadora social es la propia persona y en función de Ujú, dónde nos toque estar, ¿no? Pues sacamos esa carta debajo de la manga, por así decirlo, y podemos poner pues todos nuestros conocimientos. Ahora también hablaremos de toda esta parte de la docencia que me parece muy interesante y de ujú, estas propuestas innovadoras que planteas y que seguramente haya gente que diga, pero ¿qué está haciendo? Hablaremos de ello. Pero también quiero de ahora acuerdo. hablar de la parte más de emprendimiento, ¿no? De Ujú, ejercicio libre de la profesión, donde vale. eh, por así decirlo, dentro de tus servicios se focaliza mucho, como comentabas, en la familia, en esa Ujú. orientación familiar, en esa mediación. ¿Cómo ves tú a día de hoy las familias? ¿Cómo crees que están? Uf, a ver, yo veo hoy las familias de muy diferentes formas. Es cierto que las familias han ido cambiando, que las necesidades de los niños, las niñas y los adolescentes han ido cambiando mucho y por tanto las necesidades de sus padres o sus acogedores también. Trabajamos con familias que presentan una realidad distinta a la que se presentaba hace 10 o 15 años. Yo comencé a trabajar con familias ya titulada, pero primero como voluntaria en Chile, en una experiencia de cooperación internacional. Eh, bueno, pues quizá enfrentándome a necesidades más básicas en aquel momento, aunque siempre hay de todo, pero fue mi primer gran acercamiento eh, a la familia en toda su extensión. Y yo creo que las familias siempre suponen un reto. Creo que siguen siendo la unidad básica en la que todos crecemos y nos movemos y por lo tanto cuidar a las familias es fundamental. No entiendo políticas sociales que no están cuidando a las familias. Eh, para que los niños, las niñas y los adolescentes estén bien, sus padres y cuidadores en general tienen que estar bien. Por eso también trabajamos autocuidado y trabajamos otras cuestiones que son fundamentales. ¿Cómo lo uno esto, el estado de las familias con el emprendimiento? Pues fíjate, yo soñaba cuando era adolescente, eh, bueno, me imaginé que iba a poder trabajar en el mundo de la adopción. Me encantaba ese mundo, había visto un programa de Iñaki Gabilondo que se titulaba En Familia y quedé enganchada. De tal manera que cuando allá por el año 97 me propusieron cómo necesitaban trabajadores sociales autónomos, que por supuesto nadie me había mencionado que existían en la carrera, necesitaban trabajadores sociales autónomos para un proyecto vinculado a la adopción. Recibí un mensaje de mi padre que me dijo, mira, los trabajos siempre se hacen, incluso aunque nos cueste dinero al principio. Y ese mensaje me llegó muy hondo, así que me embarqué en mi primer emprendimiento. Ese primer emprendimiento de trabajo social me dio muchos aprendizajes porque no delegas, eres joven, tienes todo el tiempo del mundo para dedicarte a ello. No sabía nada, vamos, ni la mitad de la mitad de la mitad de lo que sé hoy, pero en aquel momento pues me dediqué a aprender todo. O sea, hice mis primeros papeles de Hacienda, mis primeros impuestos, todo lo que lleva asociado el emprendimiento, yo me lo peleé en primera persona. De tal manera que cuando hace ya 11 años decidí ser pues, autónoma por segunda vez, o sea, aquel emprendimiento me duró 2 o 3 años, pero luego me ofrecieron otros trabajos también vinculados al mundo de la infancia y la familia y opté, bueno, tenía más sentido, entonces
creé otras cosas, creé una asociación, hice otras multitudes de cosas que en definitiva también responden a mi necesidad de ser emprendedora, a mi necesidad de buscar diferentes respuestas a las que se están dando a los problemas que tiene la sociedad. No sé si me estoy enrollando No, mucho, no, 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 interrúmpeme no, cuando me digas, ¿eh? estoy fascinado, sí, sí, sí. Bueno, yo es lo que hice. Así que eso, en ese impasse entre emprendimiento y emprendimiento, pues creé una asociación que llegó a tener 7 trabajadores, que llegó a traer a Asturias el primer punto de encuentro familiar. Trabajamos en el borrador y nos volvimos, yo especialmente lo recuerdo como la etapa en la que más sensible me volví a las necesidades de los niños y las niñas y los adolescentes. ¿Y por qué? Fíjate que yo venía a trabajar en adopción. Durante años trabajé en adopciones especiales, niños cuyo expediente en la administración era un mamotreto y para los cuales buscábamos familia teniendo 7, 8, 9 años, 10 años, o niños con discapacidad, o grupos de hermanos grandes, no estoy hablando solo de uno o dos niños. Eh, Después de ver todo eso en el mundo de la protección y de ver historias muy duras, llegas a un punto de encuentro familiar en el que las historias parecen ocultas Ujú. y ves a niños muy maltratados. Y tal cual lo digo, en un tiro y afloja, en conflictos de lealtades, utilizados de una manera o de otra. Así que recuerdo que me volví especialmente sensible a las necesidades de la infancia vinculadas a los procesos de separación y divorcio de sus padres, porque es un proceso que afecta a los padres humanamente, es lógico que por tanto les afecte también a ellos, pero en los cuales muchos padres y madres se quedan enquistados. Y ese enquistamiento del conflicto es lo que hace que las consecuencias de la separación o el divorcio puedan ser negativas para los niños, las niñas o los adolescentes. Es decir, no es el divorcio en sí, Ujú. es la mala gestión del divorcio. A partir de ahí, bueno, combinándolo en etapas, centrada más en la adopción, pues a partir del año 2011-2012, en el que cerré esa etapa, surgió en mí la necesidad de volver a ser yo. Y creí que la mejor manera de volver a ser yo era ser yo conmigo misma, ser mi propia jefa, no en el sentido de no trabajar en equipo, porque para nada, porque es casi inviable, ¿no? No trabajar en equipo, pero sí yo pongo las normas, ¿no? Y eso me ayudó a dar el siguiente paso. ¿Qué he hecho en esta segunda etapa de emprendimiento? Pues he hecho un poco de todo. He trabajado para entidades, fundamentalmente para entidades del tercer sector y fundamentalmente en infancia y familia, aunque en momentos puntuales pues he sido trabajadora social para Firma 4, que es la empresa pionera de trabajo Ujú. social con mayúsculas, ¿no? Diríamos en España, y gracias a ello pues he podido trabajar en una empresa, en una gran empresa. El trabajo social de empresa me retó muchísimo porque yo que estaba tan especializada y toda mi vida laboral había estado trabajando en infancia y familia, de repente tenía que ponerme al día o en un trabajo relacionado con una pensión o en una dependencia o en búsqueda de otro tipo de ayudas. Me gustó muchísimo, estuve muy, muy contenta, pero llegó un momento en el que simultáneamente estaba atacada de trabajo por todos los lados, ¿no? La universidad por un lado, el trabajo en empresa a través de Firma 4 por otro, que es otro tema, un gran tema que en España tenemos muy olvidado, ¿no? Todo lo que se puede trabajar en las empresas. Y luego la asociación, la segunda asociación que había creado por otro, porque en esta última etapa, nuestra primera idea, yo formé equipo con una psicóloga y nuestra primera idea fue, bueno, pues hicimos cursos de emprendimiento, te formas, ¿no? Quieres hacer las cosas de otra manera y investigamos qué podíamos hacer, si podíamos crear una cooperativa social o una empresa social o, bueno, distintas figuras, ¿no? Al final, por las condiciones en las que estábamos en Asturias, que es donde vivimos o demás,
tuvimos que optar por crear una entidad sin ánimo de lucro. Y una entidad sin ánimo de lucro pues genera unos retos en ocasiones diferentes. En Ujú. ocasiones son exactamente los mismos, porque tienes que buscar clientes, tienes que generar confianza, tienes que atacar todos los ámbitos, diríamos, que toca cualquier otro emprendedor, pero con los límites también que se ofrecen y con yo no lo llamaría ventajas, pero bueno, las supuestas ventajas que puede ser el trabajo con las administraciones a nivel de subvenciones o de otro tipo de financiación, ¿no? Así que me volqué muchísimo, pero eso, tocando distintos campos, la enseñanza, el trabajo social de empresa y luego el trabajo por cuenta propia en asesoramiento individual a familias, fundamentalmente. Wow. Y con todo este camino, eh, pues yo diría que llegó el boom. El boom para mí, bueno, voy a contar el pre, el momento pre. Vale. El momento pre fue la pandemia, ¿no? En la pandemia, en una sola semana, nosotros habíamos adaptado nuestros servicios al formato online. Yo llevaba años formándome, Zoom para mí no era una plataforma desconocida, llevaba años trabajando con otras emprendedoras en formato online, así que me pareció totalmente viable que seguir acompañando a nuestras familias, seguir entrevistando a nuestras familias, seguir dando charlas online e incluso jugar con nuestros críos, ¿no? Establecimos una tarde de juegos en familia, que tan pronto estábamos leyendo un cuento como jugando a juegos de mesa, adaptando, ¿no?, los juegos de mesa al formato online, como cocinando online. Eh, fue fue un revulsivo importante y la vuelta, vamos a hablar, la vuelta a la normalidad de los últimos años, pues siguió combinando el formato online con el formato presencial, con nuevos retos, nuevos programas, eh, la universidad. Bueno, yo llegó un momento en el que estallé. Simultáneamente, yo durante este tiempo, como siempre me estoy formando, me había formado en coaching Ujú. y me había formado expresamente en coaching en dos áreas. Una es la de los valores. Entender que yo siempre, para mí era un tema muy conocido, yo conocí los instrumentos que se utilizaban eh, en, en estos cursos de coaching antes de entrar incluso en los cursos. Para mí era un tema que me suponía un complemento perfecto al tipo de trabajo que yo hacía y también el estrés, utilizar el mapa del estrés, ayudar a personas, lo hice mucho cuando trabajaba en esa gran empresa. Eh, bueno, pues con distintos casos, ¿no?, en el que utilizas instrumentos que te permiten ayudar a autodiagnosticarte en temas de estrés y sobre todo a enfrentar y cómo vamos a trabajar el estrés en concreto con esa persona, ¿no? Entonces, a raíz de esto y a raíz de darme cuenta de que mi profesor Simon Dolan define en manera muy sencilla que el estrés es vivir en incongruencia de valores. Yo me di cuenta de que estaba viviendo en incongruencia de valores el año pasado y ese fue el impasse que necesitaba, ¿no? Ese impasse que te hace replantearte, no puedes hablar de puertas afuera que tu valor o uno de tus valores es la familia y no disfrutar nada de tu familia o dejarle para ello retazos La coherencia, vamos. momentáneos, por ejemplo. Sí, es exactamente eso. Entonces, bueno, pues fue un revulsivo, fueron unos meses de, de tener que repensarme, de repensarme como profesional, de repensarme como persona, como madre, como mujer, a todos los niveles. Y entonces por eso yo hablo que ahora estoy en esa tercera etapa del emprendimiento, en el que ya no hago cualquier cosa, lo estoy combinando con un pequeño trabajo a media jornada, bueno, unas horas, en la asociación que yo creé, y estoy relanzando mi proyecto desde lo que consideré que más me gustaba y en lo que mejor podía ayudar a las familias. Por eso estoy ahora ya en esta tercera etapa. No sé cuántas más me quedan por vivir, Pues pero ahí teniendo en estoy. cuenta que
el ser emprendedor, emprendedora es una actitud. O sea, yo siempre lo digo. Tiene que ir con tu estilo de vida, con tu forma de ser, Sí, ¿no? Con esa capacidad de crear, que no quiero decir que seas ni mejor ni peor profesional, sino que profesionales que lo necesitamos, que necesitamos tener esa libertad de, porque yo como digo, de expandirnos y de que todas nuestras ideas de nuestra cabeza salgan, porque si no, no hay quien las pare, y otras personas que hoy es que prefieren tener un trabajo más monótono, más estable en ese sentido, y oye, lo bueno es que podamos compaginar. Pero llega un momento en tu vida, y María, y hablamos también de, yo creo, de esta labor que haces acompañando a familias y también en estos procesos de acogimiento. Y hablamos aquí de ese famoso gran mago, ¿no? Que todos conocemos, que es Harry Potter, que si lo analizamos desde esas gafas del trabajo social, es un niño, un chaval, un menor, que se ha quedado sin padres y que pasan a tener la tutela, por así decirlo, sus tíos, ¿no? Y yo creo que este es el inicio de la historia de Harry Potter. ¿En qué momento tú analizas o ves que puedes hacer trabajo social desde esta visión de la magia, ¿no? Porque si entramos en tu página sí. web o te vemos en las redes Bueno, sociales, siempre en haces. las redes sociales más, porque la página web me la hackearon y ahora está otra vez en proceso de construcción. La tengo vacía, diríamos, porque estoy creando una nueva. Pues en las redes Pues te sociales, cuento. todo esto. ¿Cómo surge esta idea de la Pues magia? fíjate, surge en la época en la que yo estaba trabajando precisamente en temas de acogimiento y adopción. Yo leo en una esquina de un periódico local de aquí de Asturias que hay un libro, perdón, ¿eh? Sí, sí, no te preocupes. Estamos hablando de un libro, estamos hablando, yo creo recordar del año 98, me parece, 1998. 99, porque Y, salía la segunda edición de... Miento, no, no salía la segunda edición, salía el segundo libro de Harry Potter, ¿no? Yo lo leo en un periódico que sale ese segundo libro de un niño acogido por sus tíos y que era maltratado. Entonces, ante esa definición de acogimiento y de maltrato, pues yo que trabajaba en ese campo y yo era de las personas que leía todo lo que caía en mis manos relacionado con eso, me dije que lo tenía que leer. Fue así como yo descubrí el mundo de Harry Potter. Estaba consultando libros en una biblioteca, estaba leyendo allí el periódico, así que de inmediato entré y mis primeros libros fueron los de la biblioteca. Ahora tengo ya casi colección de libros de Harry Potter y de ediciones. Descubrí un mundo. Vamos a hablar de lo que descubrí en aquel momento. En aquel Ujú. momento descubrí un mundo divertido, un mundo que me hizo reír, que me hizo disfrutar mucho, un mundo en el que puedes evadirte y disfrutar. Yo disfruto mucho de la literatura infantil y juvenil. Leo mucho en general, pero me encanta seguir leyendo y tengo cierto, no sé, mi marido diría que cierta predisposición a comprar libros y cuentos de todo tipo o demás. Creo que Pero la primera vez esto, que me regaló un e-reader pensó que ya no iban a entrar libros en papel en casa y entonces pues ha quedado un poco descontento de la, y es que lo de de la aventura. los libros en papel, pero claro, tú estabas diciendo, esto es lo que descubrí en aquel momento, pero cuando luego Ujú, indagas en toda la historia que hay detrás, claro. Tito, Y luego, poco a poco me di cuenta que sin querer yo empezaba a utilizar algunos de los hechizos. Bueno, a ver, es que algunos de los hechizos son técnicas tal cual que puedes encontrar en un libro de técnicas de terapia breve, ¿eh? ujú, Tal cual, tal cual. Entonces, como yo me estaba formando en ese campo, además, bueno, pues te quedan ahí las cosas, van quedando como pozos, ¿no? Y de repente, pues fíjate, me di cuenta, yo creo que utilizando con mi hija alguno de los hechizos. ¿Cuál fue lo primero que yo utilicé? Pues utilicé una poción, la poción Feliz Felicis. La poción Feliz Felicis es una poción que otorga un gran día a la persona que se la bebe, ¿no? ujú. Es una poción muy difícil de hacer, sale en uno de los libros
y yo, mi hija lo estaba pasando mal, lo pasaba mal pues cuando se presentaban exámenes, cuando a ella le costaba mucho determinadas épocas, ¿no? Entonces yo decidí que podía llevarse en la mochila un Feliz Felicis figurado, no necesitaba bebérselo, pero sí agarrarlo con la mano y tener un gran día y recordar que ella podía con ese día. Esos Feliz Felicis luego se convirtieron en mensajes que yo metía dentro de la botella y eran mensajes de aliento, mensajes empoderantes, mensajes que le recordaban lo que ella era y lo que podía hacer. Así que comenzó a utilizarlos con ella. Ese fue uno, quizá para mí el más importante. Pero luego comencé a darme cuenta de que igual que lo utilizaba con ella, lo podía utilizar con otras familias. Y empecé a encontrar esa simbología, esa cuestión de, jo, este hechizo sirve para esto o este símbolo sirve para esto otro. ¿Para qué sirve una varita mágica? Pues una varita mágica nos sirve, por ejemplo, como anclaje para recordar lo que podemos hacer y para recordar que todos los que hemos visto la película sabemos que en el interior de la película o los libros, que yo mi descubrimiento fue por los libros, no por las pelis, que en el interior de las varitas mágicas pues habitan quizá unas escamas de dragón, una pluma de algún pájaro mítico, puede haber un gran valor, ¿no? Pues eso al final es lo que hay dentro de las personas y la varita es lo que nos permite sacarlo fuera de nosotros. Así que en esa situación es de la que yo partía. Y así fui transformando. Y el año pasado, cuando estuve en ese impasse, trabajé con un coach y trabajé también con una mentora en tema de ventas. Porque quizá si de algo pecamos los trabajadores sociales es la dificultad que tenemos para vender. Ujú. Eh, Todos provenimos de un concepto del trabajo social, incluso te lo transmiten, ¿no? Así a través de los estudios parece que todo el trabajo social pasa por la administración pública y trabajar directamente con clientes o cobrando a los clientes, pues no es algo que nos enseñen, ¿no? Desde los estudios. Así que pensando un poco cuando yo vi lo que ofertaba ese programa, yo me di cuenta de que necesitaba trabajar mi autoestima primero, porque, claro, no te puedes vender si no te compras a ti misma primero, y tal y como yo estaba de bajón el año pasado, pues lo necesitaba. Y aprendí, recuperé cosas, recuperé apuntes. Yo tenía escritos hechizos de estos trasladados al ámbito familiar o cómo los había utilizado pues, en clases, en cursos que daba o con familias. Lo tenía escrito en borrador desde hace tiempo y me puse a, pues, a ordenarlos y a crear algo diferente. Ese algo diferente realmente es algo similar a lo que podía estar haciendo antes, a lo que muchos profesionales están haciendo, ¿no? Acompañar a familias. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, primero, llevo trabajando desde que era adolescente en grupos. Yo Ujú. ya era adolescente en el ámbito del tiempo libre y ya, de hecho, mi primer descubrimiento y mi manejo de las dinámicas de grupo no me vino por el trabajo social. Yo llegué al trabajo social ya sabiendo manejar muchas dinámicas de grupo, habiendo organizado campamentos, habiendo acudido y haciendo actividades de fines de semana con chavales, con niños y con adolescentes, ¿no? Eso se nota porque Entonces, los que sí. venimos de esa rama, yo siempre lo digo, Ujú. yo puedo decir que yo ya fui a la facultad con casi el 70% de mis conocimientos en cuanto a dinámicas, intervención con... Por ejemplo, Sabía hacerlo, con a lo mejor grupos. nos faltaba la parte de entender la parte científica o teórica, ¿no? Pero ya sabía la parte metodológica hacer, el hacer proyectos, el hacer presupuestos. Entonces, claro, todos los que teníamos esa experiencia, como en tu caso, pues ya era una ventaja. Claro. Entonces, yo sabía del poder de los grupos, y el grupo no solo trabaja el profesional con el grupo guiándolo, sino que las propias personas se descubren en los otros. El descubrirse en los otros es darse cuenta de que no está solo,
de que te pasan cosas similares a las de los demás, que puedes intentar otras cosas y probar otras cosas diferentes a las que has llevado a cabo y por tanto supone un reto, pero supone un reto plus. Creas red entre las familias en este caso, ¿no? Porque lo aplicábamos a familias. Bueno, tiene todas las ventajas y además puedes seguir haciendo el acompañamiento individualizado si lo necesita una familia en el momento oportuno. Así que decidí crear Crea Magia en tu familia, que es un programa de 2 niveles. Lo partí simplemente para que quien solo quiera un breve acercamiento pueda hacerlo y quien quiera profundizar un poco más, pues profundice un poco más en lo que yo denomino la crianza asertiva, que es la crianza basada en la disciplina positiva, en el respeto a las necesidades de los niños, las niñas y los adolescentes, pero también a las propias necesidades de los adultos que les están criando, ¿no? Es una crianza que se basa en lo que en la conexión antes que en la corrección. Y me parece fundamental, ¿no? El poder hacerlo así. Y bueno, pues a partir de estos grupos han surgido otras ideas que se irán llevando a cabo de trabajo individualizado y de pequeñas actividades que voy a hacer con padres e hijos. De momento todo en formato online, aunque algún día haremos también algún grupo en presencial. Y quiero trabajar también expresamente solo con los chavales. Para ello cuento con bueno, pues con unas personas que van a acompañarme más jóvenes para no ser yo sola, aunque yo sea la persona que dirija y coordine, porque el trabajo con los chavales que va a estar basado en, en el juego, en las manualidades y en la diversión, va a trabajar también la comunicación en familia. Así que ese es un poco lo que hay. Un poco, no mucho, mucho, mucho. Em, Cuando tú, María, empiezas tus intervenciones y apareces con esas varitas o apareces con ese gorro, entiendo que las reacciones de los niños es una y la de los adultos es otra. Sí, ¿Cómo son sí. esas primeras caras que ponen? Pues hay de todo, hay incredulidad, suele haber sonrisas en general, ¿no? Cuando yo aparezco, te lo enseño a ti, ahora que no nos ve nadie, ¿no? Cuando yo digo que vamos a hacer a lectura de pozos en adivinación, ¿no? Esta idea de hoy vas a crear magia, que lo hacemos en el segundo nivel, o ese símbolo que yo le doy al sombrero de magia que llevo siempre en mi bolsillo, igual que la varita, porque puede hacerte falta en cualquier momento de la vida o porque en cualquier momento puedes grabar un reel o una story, ¿no? Que también, que también es útil. Eh, Puede haber sonrisas, pero quien es capaz de ver más allá del símbolo descubre todo el poder que tiene detrás el contenido que damos. El contenido que trabajamos es fruto de mucha formación. Eh, yo dije, y lo dije desde el principio, y me presenté primero como madre. Es lo que más me ha enseñado en la vida para trabajar en crianza. Pero además, yo he leído muchísimo y estoy formada para ello. Programas como el de cómo hablar para que tus hijos, bueno, el libro Cómo hablar para que tus hijos te escuchen y cómo escuchar para que tus hijos te hablen fue para mí también un revulsivo en su momento. Yo decía, pero ¿y estas cosas de comunicación por qué no se dan en trabajo social? Porque yo las descubrí ya en el mundo del tiempo libre, trabajando habilidades sociales y trabajando en etapas de coordinación de tiempo libre, ¿no? Entonces, ¿cómo hablar para que tus hijos te escuchen? Todo lo basado en disciplina positiva, todo de autoaprendizaje y todo y otras cosas también con la titulación correspondiente, ¿vale? Eh, Hay mucha teoría y hay muchos libros y muchas horas dedicadas de formación y de acompañamiento a familias detrás de Crea Magia en tu familia. Uno puede acercarse pensando que es algo divertido. Ojalá todos llegáramos a pensar también que podemos educar a nuestros hijos utilizando esa gran herramienta que es el humor.
no es necesario ser tan serios en determinados momentos. Es más, si abusamos de la seriedad, lo que logramos en ocasiones es, es que ya no nos hagan caso cuando un día de verdad tenemos que ponernos serios, ¿no? Es como cuando yo les digo a las familias, si siempre estás gritando, pues los niños ya necesitan muchos gritos para hacerte caso. O si siempre estás diciendo no, 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 es más fácil que te hagan caso a lo otro, porque el no ya lo tienen asumido y se queden con la segunda parte del no, con lo cual es más fácil que suponga un reto. Creo que podemos comunicar de una manera diferente. Creo que podemos crear generaciones diferentes, más respetuosas. Y estamos viendo que a pesar de los avances que damos por algunos lados, en gestión emocional y en otros ámbitos, pues estamos viendo repuntes importantísimos de violencia entre los chavales. Eh, Estamos viendo cuestiones que yo creo que nos deben retar al máximo a los adultos responsables para, para crear otra manera de ser familias. Y las familias seguimos siendo el referente de nuestros hijos durante mucho tiempo. Ojalá más familias comenzaran a formarse en estas cuestiones antes de los 10 años, porque muchas te llegan ya después de los 10 11 años, cuando ya empiezan a estar preocupadas por, es que cómo empieza a hablar o cómo empieza, ¿no? Cuando empiezan a dirigirse ya a sus padres de otra manera. Ojalá muchos comenzaran cuando son bebés a establecer las bases de una crianza respetuosa, porque eso generará personas más respetuosas en el futuro. Totalmente de acuerdo. O sea, lo que aprendes, ¿no? De pequeño, de pequeña, eres una esponjilla que absorbes todo y al final luego eso te afecta en tu vida. Y bueno, ya lo adelanto, pero voy a sacar un podcast donde voy a analizar la vida de muchas personas famosas y la mayoría podría decir que todas las decisiones que han tomado en su vida, muchas de ellas decisiones equivocadas, ¿no? Lamentablemente la raíz de toda esa esencia es lo que vivieron en la infancia. Una simple mal gestionada separación, cómo puede afectar a un pequeño o una pequeña. Para ir finalizando, María, este podcast siempre habla también un poquito de la parte del emprendimiento, que tú ya has mencionado cómo empezaste en el año 97 cuando yo creo que ni siquiera se sabía toda esta corriente que hay ahora, que gracias, pues también cada vez es mayor, ¿no? Te quería preguntar, ¿cómo ves el futuro del trabajo social y también cómo ves esta parte del emprendimiento? Pues mira, es lo que queramos ser. Creo que esa es la definición exacta. Es lo que queramos ser aquellas personas que transformemos el trabajo social. Eh, por eso para mí ha sido tan importante esta etapa en la universidad. Yo la he tenido que paralizar por, bueno, pues por la baja que tuve el año pasado y porque mi carga lectiva era en el primer cuatrimestre, que estaba de baja y no me parecía justo para los alumnos que anduvieran para arriba y para abajo cuando yo no sabía cuándo iba a poder volver. Pero me parece que tenemos que transformar las facultades de trabajo social. Tenemos muy buen profesorado, yo eso no lo discuto, pero un profesorado muy teórico. Y necesitamos llegar a la universidad y contarle a los chavales que están empezando que el trabajo social también es otro, que transformar el mundo no se transforma de una sola manera. Y por tanto creo que el emprendimiento juega a nuestro favor. Juega a nuestro favor si nos damos cuenta de que estamos vendiendo, esa parte que yo decía antes, de que estamos vendiendo el cambio que las personas quieren dar. Es decir, yo te aporto mi saber, mis conocimientos, mi acompañamiento. Tú aportas un dinero, que es la medida de cambio que se ha establecido en esta sociedad. Si estuviéramos viviendo en otra sociedad, pues a lo mejor sería otra la medida de cambio, y darte esa oportunidad a ti de pagar por ese cambio y de asumir las riendas de tu vida, de tu futuro y de los cambios que quieren dar, creo que también es un regalo para las personas, independientemente de que todo el mundo tenga derecho a esos cambios, aunque haya personas que no los puedan pagar, ¿eh? Pero es una decisión
de los profesionales. No estamos haciendo una defensa del trabajo social privado frente al trabajo social público. No, estamos diciendo que todo tiene que convivir. Es más, eh, si solo existiera toda la parte que existe relacionada con un trabajo social público desde servicios sociales o desde estamentos públicos, nos estaríamos perdiendo la agilidad que tenemos los emprendedores en crear nuevos proyectos ante nuevos retos que surgen en la sociedad. Eh, Fíjate, me estaba acordando, ayer una chica en un grupo me decía, bueno, es que no es mi hora de marketing, ¿no? Y yo les decía esta reflexión, que ella ya no me escuchó, y les decía la reflexión de, no os equivoquéis, tenemos que vender siempre y tenemos que vender cada día. Yo me estoy vendiendo cada día y esto no tiene que ver con el trabajo social, o sea, con un trabajo por cuenta ajena o un trabajo por cuenta propia. Tiene que ver con que yo puedo tener la solución a determinados problemas, pero no me sirve de nada tenerla si luego la gente no acude a mí. Y me acordaba que en tercero, yo hice primero la diplomatura, aunque luego hice el curso de adaptación al grado, pero en su momento, en tercero de trabajo social, eliminaron el tema de marketing, porque bueno, no era tan importante. Y yo decía, ¿cómo es posible? ¿Para qué queremos luego tener programas buenísimos, bien diseñados, pero luego las familias no acuden a ellos? Necesitamos aprender a vender. Ojo, y aprender a vender creo que necesitarían también los trabajadores sociales que trabajan en servicios sociales básicos y especializados, ¿eh? Totalmente de acuerdo, porque muchas veces nos hacemos pequeñitos, pequeñitos, pequeñitos. Nos dedicamos mucho a Ujú. empoderar a las demás personas y no estamos empoderadas ni empoderados nosotros. Y a veces tenemos que coger, llegar a ese gran proyecto porque hemos detectado esa necesidad y plasmarla y decir, tenemos que hacer esto por esto, por esto, por esto, estos son los beneficios, esto es lo que va a aportar, ¿no? Y tener esa capacidad de hacer ver que estos programas no son gastos, sino son inversiones al futuro, ¿no? Que muchas veces en las administraciones públicas solo se mira la parte de presupuestos y no ¿Cuánto se... les cuesta? Claro, entonces, pero tenemos que hacer también un ejercicio, ¿no? Ese ejercicio de decir, vale, yo te voy a ir a, o sea, no te voy a ir a contar que hay personas viviendo. Voy a poner un ejemplo como muy, muy sencillito para que la gente lo entienda. No te voy a ir a contar que el problema del sinhogarismo y todo lo que afecta, porque seguramente que si tú, persona política, no tienes esa sensibilidad, te va a dar exactamente igual, porque a lo mejor tú como político o política lo único que quieres es que vengan empresas, ¿no? a tu ciudad. Pero si tú eres capaz de hacer ver que si no hay programas de personas que trabajan en el sinhogarismo, estas personas, en vez de estar en un centro abierto de día donde puedan ir a ducharse, a desayunar, a tener un espacio seguro, van a estar en las calles. Luego, cuando vengan estas empresas a instalarse en su ciudad, a ti te van a decir, oye, ¿qué tipo de imagen estás dando? Es decir, tenemos que tener esa capacidad de conocer, por así decirlo, quién es nuestro cliente, en este caso, quién es nuestro responsable, nuestro director, nuestro político, conocer cómo piensa y en función de eso, hacerles ver, ¿no?, cómo trabajar esa necesidad que hemos detectado desde lo que ellos se puedan sentir beneficiosos, por así decirlo. No sé si me he explicado, ¿no? Yo creo que sí. Y además es que es importante, ostras, que vivimos en sociedad, que somos personas humanas. Es que lo que le pase al de al lado es importante Ujú. para mí. Recuerdo una persona que colaboraba con nosotros, trabajaba con nosotros en el punto de encuentro familiar, trabajadora social, que estaba trabajando en la prisión aquí en Asturias, y nos decía, María, es que posiblemente el 90 y tantos % de las personas que pasan por delante de mí tienen problemas familiares y separaciones y divorcios no resueltos y complicaciones en la familia que son origen de muchos de sus problemas. Ostras, ¿por responsabilidad social o por egoísmo? Necesitamos que la sociedad funcione mejor. Necesitamos que nuestros niños y niñas no vivan consecuencias de separaciones mal gestionadas. Necesitamos familias adoptivas que estén bien formadas para acoger a niños y niñas que llegan con traumas y que llegan con una historia previa muy dura. Pero es que necesitamos profesionales que sepan en su campo, el que sea, me da igual que sea un médico que sea capaz de escuchar
dar al paciente todo lo que necesita. Me da igual que sea el panadero, me da igual, todos trabajamos con las necesidades de los demás. Yo trabajo quizá con las necesidades sociales o emocionales de las familias, pero es que el panadero trabaja con mi necesidad de que yo compre pan. Entonces, seamos sociedad y pensemos un poco más en lo que queremos generar como sociedad. Además, las personas adultas somos modelo para nuestros hijos e hijas, con lo cual pensemos qué modelo estamos generando. Cuando yo sigo yendo en el parque ningunear las necesidades de los niños, ¿no? Como no pasa nada si se te cae, yo pienso, ostras, si una compañera de trabajo mío se cae, la acompaño, le pregunto si necesita algo, si tiene que llorar, le digo que se desahogue tranquilamente, si hay que curar una herida, me ofrezco a curársela. Y a los niños les digo, no pasó nada. Y así con todas sus necesidades. Porque si viene una profesora, o sea, una profesora, una compañera, ¿no? O un compañero a contarte sus dificultades, imagínate, con su pareja, por ejemplo, traslada eso al chaval que ha roto su primera pareja con 15 años y lo desgraciado que se siente y cómo se siente que se le ha caído el mundo. Y yo voy a reírme o voy a ningunear esa necesidad. Y sigue pasando. O sea, todavía tenemos muchas familias que acompañar las emociones de sus hijos les cuesta. Así que, por favor, seamos responsables, cambiemos el mundo y cambiemos el mundo desde donde podemos, que es desde nosotros mismos. Por eso, el bienestar infantil y juvenil pasa por el cambio de los adultos de referencia de los niños y las niñas y los adolescentes. Pasa por nosotros. Y bueno, madre mía, es que llevamos aquí hablando y hablando y podríamos Sí, seguir, pero sí. ya Otro día. hay que ir concluyendo. Y bueno, esta temporada, una de las novedades que trae es el tema de la inteligencia artificial. Ujú, Entonces, yo le he pedido a la inteligencia artificial que con la información que hay tuya en diferentes, la web antigua, redes sociales y demás, cree una historia de ciencia ficción basada en el 2054. Es decir, dentro de 30 años, ¿qué va a ser de ti a nivel profesional? Entonces, te invito a que la escuches y ujú. luego me digas cuánto crees que puede ser cierto, si te gustaría o si crees que ha sido una ida de pinza. Así que vamos a escucharlo. En el año 2054, el mundo había evolucionado de formas sorprendentes. La tecnología avanzada coexistía con la magia, creando un escenario único donde lo imposible se volvía posible. María Riega, una trabajadora social y mediadora familiar, se encontraba inmersa en este fascinante mundo, donde su labor era crucial para mantener el equilibrio entre las familias en tiempos de cambio. En una mañana particularmente soleada, María recibió una solicitud de mediación familiar que parecía diferente a cualquier otra que había enfrentado antes. La dirección que recibió la llevó a un barrio antiguo y encantado, donde las calles estaban empedradas y las casas tenían un aire de misterio y magia. Al llegar a la dirección indicada, María se encontró con una familia que parecía sacada de un cuento de hadas. El padre, un mago talentoso, y la madre, una científica brillante, estaban en medio de un proceso de separación que amenazaba con desequilibrar no solo sus vidas, sino también el delicado equilibrio entre la ciencia y la magia que sostenía al mundo. María, con su habilidad para empatizar y su don para la resolución de conflictos, se sumergió de lleno en el complicado caso. Pronto descubrió que la pareja había estado luchando por años con la compatibilidad de sus dos mundos. El padre quería que su hija siguiera los pasos de la magia, mientras que la madre deseaba que desarrollara su potencial científico. A medida que María profundizaba en las tensiones familiares, se dio cuenta de que el verdadero desafío residía en reconciliar dos formas de vida aparentemente opuestas. Con la ayuda de antiguos hechizos y tecnología de vanguardia, María se embarcó en una misión para encontrar un terreno común entre la magia y la ciencia. Con ingenio y determinación, María ayudó a la familia a comprender que la verdadera magia radicaba en la capacidad de aceptar las diferencias y trabajar juntos hacia un objetivo común, el bienestar de su hija. Al final, la pareja logró encontrar un equilibrio entre ambos mundos, y la pequeña heredó lo mejor de ambos legados, convirtiéndose en una maga científica que sorprendió a todos con su increíble potencial.
La historia de María Riega se convirtió en una leyenda entre los mediadores familiares, demostrando que incluso en un mundo donde la magia y la ciencia chocan, el amor y la comprensión pueden prevalecer. ¿Cómo lo has escuchado? Me ha encantado. ¡Qué gozada! Pero yo no puedo esperar al 2054 para esto. Pues Creo que vamos a tener que trabajar ya en ello. Bueno, pues esto es un poco el juego también de la inteligencia artificial para que veamos que también la podemos utilizar de esa manera positiva, ¿no? Podemos decir que nos creen historias, podemos trabajar con ella también en nuestras intervenciones. María, pues para finalizar, lo primero, darte las gracias, porque fíjate, casi una hora de entrevista no suele ser con todo el mundo, así que yo he estado ahí fascinado. Y segundo, ¿cómo la gente puede contactar contigo? La manera más fácil de contactar conmigo ahora mismo es Instagram, aunque posiblemente si buscas por internet aparezca hasta mi teléfono o el correo electrónico, pero yo creo que en Instagram, María Riega TS de trabajadora social, es la fórmula más sencilla y donde más estoy actualizando las cuestiones que estoy haciendo ahora. En breve queremos lanzar un reto a coste cero en un grupo de Telegram en el que estamos precisamente para rebuscar qué retos nos supone nuestra familia hoy en día y por ahí seguiremos trabajando. Así que muchísimas gracias por dar visibilidad al trabajo social, por permitirnos hablar y por permitir que la gente conozca que el trabajo social es mucho más que solo los servicios sociales, que son grandes compañeros, pero que no son el único trabajo social que existe. Totalmente de acuerdo. Pues hasta aquí el episodio más mágico, podríamos decir, de este podcast. Ya sabéis a todos los que nos estáis escuchando que podéis encontrar todos los episodios en mi página web, en victornieto.es. Y bueno, pues si has llegado hasta el final de este maravilloso programa, donde hemos hablado de la importancia de una buena educación en la infancia y de la importancia de ese acompañamiento, no olvides compartir en tus redes sociales. Y además, bueno, pues nos puedes mencionar tanto a María como a mí, que nos hará muchísima ilusión. Y también pues te pido que les des like o esas 5 estrellas para que siga creciendo este proyecto. Y bueno, pues para finalizar, como siempre digo, volvemos a tener una cita el próximo martes que publicamos cada 15 días. Y como siempre digo, sed muy felices, amantes del trabajo social.